Bueno, pues de los varios temas que he tratado con ustedes, mis hermanos, en mis guardias, quisiera ahorita retomar, hacer una pequeña pausa del que estábamos teniendo sobre la historia de Jerusalén, por la oportunidad que tuve de acompañar a mis hermanas y hermanos en la Ciudad de México. Y allá les comentaba yo a mis hermanos que podían elegir el tema a tratar. Y el tema que estuvimos comentando es uno que ya está grabado, que ya se encuentra por ahí, que se llama La evidencia del reino celestial, y lo estoy retomando porque obviamente pues pasa el tiempo y uno va conociendo más cosas, y creo que hay un dato muy importante con el cual puedo continuar ese mismo estudio. En este estudio, lo que yo quiero compartirles con ustedes, mis hermanos, para su reflexión, es que consideren cómo estos adelantos de la ciencia, sobre todo en la astronomía, a mí siempre me ha parecido, no sé ustedes qué opinen, que lo que los astrónomos nos hablan acerca del universo, para mí es la evidencia más fuerte de que existe Dios, porque creo yo que el conocer lo increíblemente grande que es el universo, para mí en lo particular me da esta idea de que entender que hay un creador de todo esto, pues eh, en mi opinión, no sé ustedes, considero que es como que es la prueba más contundente de que Él está, de que Él existe, y pues quiero compartirles con ustedes estas ideas para que ustedes también puedan decidir qué opinan, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con nuestra diapositiva. Si ustedes recordarán, en esa ocasión que hablábamos acerca de la evidencia del reino celestial, pues hablábamos acerca de los datos que sabemos de qué tan grande es el universo, y pues sabemos que es enorme, es increíblemente gigantesco las distancias. Como le comentaba a los hermanos allá en México, son tan solo para considerar, a nosotros se acuerdan que en la primaria nos hablan del sistema solar, y luego a veces nos piden que hagamos una maqueta del sistema solar, donde pongamos el Sol, a Mercurio, a Venus, a la Tierra, ¿no? A Marte, así a todos los planetas, ¿no? Y normalmente pues siempre cuando somos pequeños pues los llevamos en una hoja, los dibujamos a todos los planetas, ¿no? Y creo que a veces pues también como que se nos queda la idea de que, ay, están muy cerquita a los planetas, ¿no? Porque así los dibujamos, o si pedimos una planilla así los ponen, pero no hay más alejado de la realidad, mis hermanos. Realmente están bastante lejos. Y para que tengan una idea, por ejemplo, si la Tierra fuera una canica, pues y el siguiente planeta más inmediato tenemos que es, o para un lado tenemos a Venus y para el otro lado tenemos a Marte. Pues imagínense que si la Tierra es una canica, si quisieran ir y si Marte es otra canica, imagínense que Marte, porque Marte tiene el tamaño parecido al de la Tierra, ¿no? Un poquito más grande me parece. Y Venus es un poquito más chiquito, pero bueno, imagínense ustedes que están aquí en su cuarto, ahorita donde están allí en su cuarto, y tienen la canica, que es la Tierra, y si otra canica es Marte, por ejemplo, ¿a qué distancia de ustedes donde están la tendrían que poner? A ver, me gustaría escuchar una opinión. ¿A qué distancia pondrían la otra canica? Pensando qué tan cerca está de la Tierra, Marte. ¿Dónde pondrían la canica de Marte? ¿A 1 metro de distancia de ustedes? ¿La pondrían a 2 metros? ¿A 3 metros de ustedes? ¿La canica Marte? ¿Dónde la pondrían? Sin miedo, sin Si miedo. tomas como referencia el podio de ahí del salón de Vicente Barrios, pues yo creo que hasta la puerta. Ok, es una opinión de nuestra hermana Maribel, tomando en cuenta el Salón de México. Habla ella de que si la Tierra, la canica, la pone en donde nos ponemos en el atril a dar el estudio, ella propone que la canica de Marte la pondría en la puerta de la entrada del estudio. Voy a hablar ahora un ejemplo aquí de Vicente Barrios, que es el que conocemos los de Veracruz.
Es como si mi hermana Maribel dijera que la canica de la Tierra la ponemos en, la vamos a poner en el atril, de ahí de Vicente Barrios, y la canica Marte la vamos a poner en el pilar. Bueno, el segundo pilar, no el primer pilar, sino el segundo pilar de Vicente Barrios, para que ubiquen los hermanos aquí de Veracruz. Esa es la opinión más o menos de mi tía Maribel. Bueno, pues para haceros ya un poquito más rápido, para no desviarnos mucho en esto, pues no, mis hermanos, si la canica está en el atrio, perdón, en el atril de Vicente Barrios, la canica Marte la tendría que poner en Boca del Río. A esa distancia está Marte. ¿Sí me entendieron? La canica la pongo en el atril, ahí de Vicente Barrios, y la otra la pongo en el Centro Comercial Las Américas. Hasta allá está Marte. Marte está a 225 millones de kilómetros de nosotros de distancia. ¿Se dan cuenta? Nada más eso lo que es. Y miren, aquí, ¿se acuerdan que en ese día en el estudio les hablaba de que en alguna parte en la Biblia nos habla, por ejemplo, que Pablo fue al tercer cielo? Mis hermanos, obviamente yo no puedo afirmar dónde está el tercer cielo, pero aquí es una propuesta, una idea, que si a lo mejor el primer cielo es el universo que conocemos y el segundo cielo es algo que engloba más allá del universo que podemos ver, y a lo mejor existe un tercer cielo que engloba más allá de lo que nadie jamás ha visto 3 veces adelante. O sea, mis hermanos, eso está muy, 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 muy grande. Entonces, realmente es inaudito el poder de Dios y así lo opino. Y acompáñenme entonces a hacer este análisis. Y hoy vamos a hablar acerca de la física. ¿Quién le gustó la física mientras estudiaba el bachillerato? Ya vi a Anita que se fue para atrás, que dijo, válgame el Señor, yo por eso soy dentista. Y yo también, yo estudié comunicación, yo no quería saber nada de física y matemáticas, pero bueno, son de unos elementos universales que están presentes, y conforme va pasando el tiempo, mis hermanos, creo que ellas mismas hablan sobre Dios y dan el testimonio de la presencia de Dios, y acompáñenme para que escuchen esta opinión. ¿Se acuerdan que también en esa ocasión leímos este estudio que nos dice en Apocalipsis 10 del 1 al 6? Dice, y vi un ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro eran como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, estamos hablando de un ser gigantesco, ¿verdad? Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, está hablando el apóstol Juan, y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Bueno, ahí nada más vamos a hacer un pequeño paréntesis para que se den cuenta, mis hermanos, que cuando hay cosas que Dios no quiere que sepamos, no nos las va a decir. ¿Se dieron cuenta? Cuando hay cosas que Dios no quiere que sepamos, no nos las va a decir. Y ahí tenemos un ejemplo, que es el apóstol escuchó algo y le ordenaron que lo sellara. Al menos yo lo que aquí entiendo, mis hermanos, es que no está tan fácil que alguien sepa qué dijeron esos ángeles, al menos no tan sencillo, porque dice séllalas, y un sello es como algo que no permite abrir, pero tal vez alguien luego lo abra, pero ahorita no. Si quieres conocer, creo que vas a tener que trabajar más para saber qué dijo el ángel. Y luego dice, y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás. Vean cómo usa esta expresión, el que vive para siempre jamás. Bueno, aquí en la traducción al español vemos esta unión de estos dos, se le llama, creo que sí son adjetivos, ¿no? Siempre, jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él.
Vean cómo primero, siempre cuando se habla de Dios, se han dado cuenta que siempre se refieren a que Él ha criado el cielo, o sea, nosotros sabemos hoy día que podemos hablar del universo, no de las nubes. Eso es algo que me gusta insistir. Aquí el apóstol obviamente usa esta palabra sencilla, pero no se está refiriendo a que Dios simplemente hizo las nubes y el que vemos todas las mañanas, o lo que, ¿no? Las nubes que conocemos, no. Está hablando del universo, del cosmos. Y siempre comienzan diciendo eh, que ha creado el cielo y las cosas que están en él. Fíjense cómo habla de cosas que están en el universo. Llámese planetas, estrellas, y yo me atrevería a decir, tal vez seres vivos, por supuesto, porque Él ha creado todo eso. Y también dice, y la tierra y las cosas que están en ella, que es en donde estamos nosotros ahorita, y el mar y las cosas que están en él. Y luego concluye diciendo el ángel, que el tiempo no será más. Y aquí habla de un término muy interesante, que creo que esa vez lo comentamos. Vean cómo dice el ángel, el tiempo no será más. Es decir, que en su momento el tiempo dejará de existir. Y uno nos preguntamos, ¿cómo es eso posible? Bueno, pues yo les quiero decir, mis hermanos, que ya hubo un hombre que digamos que ya nos dio una pista de entender que realmente el tiempo, mis hermanos, no existe, así como lo está afirmando aquí el ángel. El tiempo realmente, mis hermanos, es una ilusión. Y ese hombre, ¿quién fue? A ver si alguien, ¿quién me adivina? ¿Quién fue ese hombre que ya nos comenzó a, a, a tratar de explicar de que el tiempo realmente es una ilusión que nosotros hemos inventado y que coincide con lo que el ángel está aquí diciendo? Pero que tuvieron que pasar muchos años para que un hombre nos empezara un poquito a explicar este concepto, que ahorita se los voy a demostrar un poquito para que vean que no estoy tan loco. ¿Nadie? Ayer. Vero, Rocío, Anita, que tienen ahorita más frescas. ¿No te refieres al que paró el sol para que terminaran de pelear? No. No sé. No, este no sería un nombre bíblico. Bueno, no, creo que sí él creía en Dios, pero no es la Biblia. Ya. ¿No? Bueno. El que creó la película de Volver al Futuro. No. No, esa está muy bonita, pero es fantasía. Esa es fantasía. Esa nada más la vemos por diversión. Pero no, gracias. Bueno, antes de que les diga el nombre de él, vamos a leer este otro texto también bíblico, que también es muy interesante, que dice Primera de Corintios, está en Primera de Corintios 13, del 4 al 10, aquí está hablando, es el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, la caridad es sufrida, o sea, está hablando del amor, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad. Vean que es siempre, Dios nos repite en muchas partes de la Biblia la relevancia de algo tan sencillo, mis hermanos, que es siempre defender la verdad. Y la verdad, mis hermanos, se refiere a defender los datos que son verídicos. Así de sencillo, de cualquier tema, mis hermanos, no nada más de un tema bíblico. O sea, defender la verdad, mis hermanos, es defender las cosas que te constan porque tú las observaste y ya las mediste y ya las pesaste con instrumentos y por eso puedes afirmar algo porque tú ya responsablemente lo comprobaste. Por ejemplo, a mí me dicen ahorita, ay, Saúl, hay una epidemia de moco violeta. Y yo vengo con ustedes, mis hermanos, y les digo aquí en el estudio, mis hermanos, prepárense porque hay una epidemia de moco violeta. Y la pregunta es, ¿y yo, Saúl Andrade, yo ya comprobé
comprobé esa información. A mí me la dijeron, pero yo comprobé ese dato, yo verifiqué en las fuentes que, ¿dónde puedo verificar? Me meto a internet, me meto a la Secretaría de Salud, porque ahí debería de haber un anuncio, porque se supone que mis autoridades ahí es donde me comunican. A ver, Rocío, ¿vas a hablar? Ah, pues fuentes médicas que tengan Claro. estudios fehacientes. Correcto, así es. Hay muchos, y si no sé, yo pregunto, digo, bueno, ¿cuál es el organismo aquí en México que tiene la autoridad para, claro, si alguien me dice, bueno, ellos no pueden mentir, sí, lamentablemente también podrían hacer algo malo y mentirnos, pero de entrada es mi responsabilidad hasta mi potestad buscar donde puedo y debo a quien se supone que es la autoridad que dice un dato y aún así tal vez ya en mi criterio considerar si es real o no, pero el punto, mis hermanos, es que es responsabilidad decir, saber que lo que decimos afecta a los demás. Y si simplemente repetimos cualquier cosa que nos viene al oído, no estamos contribuyendo, mis hermanos, a esa responsabilidad que aquí Pablo, por ejemplo, nos está exigiendo, que dice, se huelga de la verdad, es decir, el buen cristiano, como lo hemos venido hablando con los estudios de mis hermanos, es alguien que defiende la verdad. Si no te consta algo, mejor no lo hagas, mejor no lo repitas, investígalo. Tú mismo investígalo, ponte a estudiar más y ya cuando conozcas más ya puedes hablar de ese tema. Sigo diciendo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y vean lo que dice el 8, por eso lo puse en color naranja. La caridad, o sea, el amor, nunca deja de ser, mas las profecías se acaban. Fíjense, las profecías se acaban. Cesarán las lenguas. O sea, yo creo que nos va Dios a unificar en un mismo idioma y en una misma forma de comunicarnos, en donde ya no es necesario hablar diferentes idiomas. Es más, a lo mejor ni siquiera es necesario hablar, porque a lo mejor vamos a hablar por el pensamiento, no sé. Y la ciencia, fíjense, como dice, la ciencia ha de ser quitada, porque si lo piensan mis hermanos, realmente nuestro Padre Celestial está tan grande es el poder, la sabiduría y la fuerza que tiene Dios y su reino, que la ciencia, así me gustaría exponerlo, ustedes me dirán qué consideran, que la ciencia es irrelevante, se vuelve insignificante la ciencia, porque Dios es ciencia, Dios es sabiduría, Dios es poder, Dios es... Y cuando estás en ese nivel, yo escuchaba, tan solo escuchaba hace ratito en la mañana un hombre que decía, porque algunos astrónomos encuentran que hay muchos planetas que se parecen a la Tierra, pero que son 5,000 millones de años más antiguos que la Tierra. Y entonces, fíjense, ellos plantean esta idea, fíjense, dicen, si en ese planeta existieran seres vivos y que nos llevan, fíjense, 5,000 millones de años de ventaja, 5,000 millones de años de ventaja, ¿sí? De conocimientos, de tecnología, ¿qué tipo de poder tienen con 5,000 millones de años de ventaja? ¿Cuántos años tiene el ser humano, mis hermanos, viviendo en este planeta? Con tecnología, con tecnología. Llevamos, creo que apenas 200 años, creo, 300 años, con tecnología. O sea, no estoy hablando de la agricultura, ni de hacer la carnita asada con el fuego, no, sino usar, ya saben, el microondas y que la televisión y que el celular y que viajamos con coche con gasolina, viajamos en avión. Es poquito tiempo, mis hermanos. Entonces, vean cómo aquí dice el apóstol, dice, la ciencia ha de ser quitada. Dice, concluye diciendo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte ya no se necesita. Es irrelevante. O sea, nuestros esfuerzos débiles para intentar reconocer las cosas simplemente ya no son necesarios, porque viene el autor de todo y pues ya, pues simplemente todo eso se quita. Entonces vean cómo tenemos estos dos textos que nos hablan, uno,
que el tiempo se quita, y dos, que la ciencia también se vuelve insignificante cuando se compara con el poder de Dios, que es el origen de todo. Y eso es interesante porque entonces ahora sí vamos a ver a este hombre que les digo que él, en mi opinión, mis hermanos, nos está precisamente explicando lo que habría estado diciendo el profeta, ¿verdad? Una vez más, antes de llegar a esa parte, también aquí en Jeremías 33, del 1 al 3, veamos cómo dice: y fue palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciéndole Dios a Jeremías. Así diciendo Jeremías, así ha dicho Jehová así ha dicho Jehová que la hizo, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y te responderé y te enseñaré te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. ¿No sienten bonito que Dios te está diciendo a todos ustedes que Él te puede explicar cosas, cosas interesantes, siempre y cuando tú quieras saber, tú quieres conocer, quieres entender un poquito más? Bueno, pues así como le dijo Jehová a Jeremías, también a través de Jesucristo, nuestro Señor Dios nos explica lo mismo. Por eso Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Escudriñad las Escrituras. ¿Quieres saber? Ponte a leer, ponte a estudiar, porque como dice la parábola de Lázaro, no van a venir del sepulcro a enseñarte, no van a bajar del cielo a enseñarte, porque el que ya bajó ya lo hizo y ya dejó su testimonio. Y ahora, dice Jesús, escudriñar las Escrituras. Y nuestro Dios, 2 veces, no sé si 3, pero sí me consta que 2 veces en el Antiguo Testamento nos dijo: Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Y como ahorita no escuchamos su voz, pero Él nos dijo: lee las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, ahora sí, entonces vamos a ver. La propuesta que llegamos en este estudio, mis hermanos, es que el tiempo es una ilusión. Van a decir: Saúl, pero pues ¿cómo? Pues el tiempo es el tiempo, ahorita ya son las 7:41 y esto se acaba a las 8, por ejemplo. ¿Cómo que el tiempo no existe? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver este hombre que nos lo está diciendo tal y como nos lo explica Dios. Romanos 1, del 18 al 21. Voy a leer nada más el 20, que dice: las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Y este es uno de mis textos favoritos, se ven que luego lo repito mucho, porque aquí creo que el apóstol nos está diciendo que la prueba de que Dios existe se encuentra en la naturaleza, en la física, en la química, en la matemática. Ahí está la evidencia de Dios, solo hay que poner atención. Y bueno, la idea es esta. La gravedad, mis hermanos, la gravedad es algo que ustedes pueden ver, que todos la hemos sentido, porque alguna vez en la vida nos hemos caído, ¿verdad? Íbamos corriendo, ya sea que fuéramos chiquitos o tal vez ahorita de grande, y sabemos que se siente caernos, ¿verdad? No dudo que nadie aquí se ha caído alguna vez o varias veces. ¿Y por qué nos caemos, mis hermanos? Por la gravedad. Y es esa fuerza que nos jala hacia la tierra, mis hermanos, esa fuerza que pueden tomar cualquier objeto que esté enfrente a ustedes. Aquí tengo este trapito, ahorita lo voy a soltar y se fue para abajo, no se quedó aquí, no se quedó flotando. Otra vez, aquí está este trapito, lo suelto
Y lo puedo hacer. ¿Cuántas veces creen mis hermanos que lo voy a repetir y que pasará diferente? ¿Cuándo se va a quedar ese trapito enfrente de mí flotando? ¿Cuándo? Nunca. Nunca, mientras esté yo aquí. Porque la fuerza de gravedad la puso Dios, ¿sí? Esta gravedad la puso Dios y tiene una función y no se va a ir aquí mientras esté aquí yo. Y esa fuerza, mis hermanos, de gravedad, no sé si puedan ver esa imagen. Imagínense que tienen una tela y que cada quien está tomando un extremo de la tela, ¿verdad? Y entonces ponemos una esfera pesada en la tela. Aquí imagínense que están en este trapito, están en cada esquina, estamos en una esquina estoy yo, en otra esquina está mi tía Maribel, en otra esquina está Joyce, en otra esquina está Verónica, y cada quien estamos jalando una esquina, pero en el centro de la tela ponemos una esfera y esa esfera está pesada. ¿Qué va a pasar con esa esfera pesada cuando caiga en la tela? ¿Qué pasa? La deforma, a la tela, ¿no? La hunde. No rebota y sube la bola, ¿no? Bueno, si nosotros le hacemos así, sí, pero si no, mientras la esfera avanza por la tela y como que la hunde, ¿sí? Bueno, lo que nos dice este hombre es que esa es una forma de entender la gravedad. Si se dan cuenta ahí en la imagen, tenemos a dos esferas. Una representa el Sol y otra representa la Tierra. Y ustedes observan que de acuerdo a la cantidad de la esfera o de la materia, es la fuerza de gravedad. Y si se dan cuenta, ya vieron cómo hunde la tela. Ya vieron cómo la hunde. Bueno, pues eso nos está diciendo que la gravedad afecta no nada más afecta al espacio, mis hermanos, el espacio que nos rodea lo afecta, porque por eso las cosas como este trapito caen, ¿no? Vean cómo afecta el espacio, sino que también afecta el tiempo. Afecta el tiempo porque este hombre nos propone que pensemos que el tiempo y el espacio están unidos para nosotros. Y entonces hay un fenómeno, mis hermanos, que existe, que los astrónomos nos lo explican y lo podemos ver, mis hermanos, así como el apóstol Pablo nos acaba de decir que podemos entender a Dios con las cosas que son hechas. Bueno, pues los apóstoles no sé si Pablo, a lo mejor él sí le explicaron, pero pues el resto de personas que vivieron en la época de Jesús y más atrás no sabían de este fenómeno que hoy sí nosotros conocemos, que se llama los agujeros negros. Y ese fenómeno, mis hermanos, tiene tanta gravedad que es capaz de doblar, vean ahí cómo se ve, dobla la tela, la hunde, y esa tela, mis hermanos, es el espacio y tiempo juntos. Y ahorita les voy a explicar cómo sucede eso. Y no sé si entonces ya se dieron cuenta de qué hombre estoy hablando, es obviamente de Albert Einstein, que nos habla de la teoría de la relatividad. Me van a decir, Saúl, ¿y qué tiene que ver la teoría de la relatividad con el texto que nos leíste del ángel que dice que el tiempo dejará de ser? Bueno, pues es que, en mi opinión, mis hermanos, me parece que la teoría de la relatividad nos explica exactamente lo que el ángel nos está queriendo decir, para darnos a entender que el tiempo es una ilusión y nos lo confirman otros textos de la Biblia. Es solamente una herramienta que Dios está utilizando para su propósito. Miren, aquí voy a explicarles entonces qué es la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad nos dice lo siguiente. Imagínense que hay dos personas. A uno le ponemos sujeto A, que está aquí, en la esquina de la pantalla, y otro es sujeto B. Vamos a suponer que este sujeto que está aquí, a mi derecha, se encuentra cerca de este fenómeno llamado agujero negro. Obviamente, mis hermanos, en el espacio, si enfrente de ustedes, en el aire, no en una pared, no en una pared, si enfrente de ustedes en el aire se hace un agujero,
no se va a hacer un círculo, mis hermanos. ¿Cómo se pueden imaginar un agujero enfrente de ustedes, de su cara? No en la pared, sino enfrente de ustedes, que así enfrente se haga un agujero. ¿Cómo sería ese agujero? A los hermanos de México ya les dije. No estoy hablando de un agujero en la pared, estoy hablando de un agujero enfrente de su rostro, enfrente de ustedes, así como 1 metro de distancia, en el aire. Así es, mi hermana, así, aquí enfrente, un agujero del tamaño de mi mano. ¿Cómo sería ese agujero? No sería un círculo, mis hermanos, sería una esfera. ¿Sí me entienden? ¿Por qué un círculo en el aire aquí enfrente a mí sería una esfera y no un círculo? Por la dimensión, ¿no? Porque no es Correcto. algo plano, no es algo de dos planos, así. Correcto. Así es un círculo, pero como no hay, como hay otro eje, ya no. Uh-huh. La pared, mis hermanos, una pared nada más tiene 2 dimensiones, ¿sí? Por eso, si haces un agujero en la pared, es un círculo. Pero si haces un agujero frente a tu cara, no es un círculo, sino una esfera. Esto lo explico, mis hermanos, para que entiendan que entonces un agujero negro en el universo, un agujero negro tiene forma de esfera. No quiero que piensen que un agujero negro es como un círculo, porque eso no existe. Es una esfera, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este sujeto que está cerca de un agujero negro, vive muy cerca de él. Entonces, Einstein nos explicó que el tiempo, esta persona que está aquí, que ya vemos su reloj, está en la Tierra, vive aquí con nosotros, vive ahí en la Ciudad de México o vive aquí en Veracruz, y entonces él vive con la gravedad de la Tierra normal. Aquí pusimos menos gravedad porque es la gravedad de la Tierra y él tiene sus días normales. Pero luego su amigo se fue y ahora vive cerca de este agujero negro, que este agujero negro sabemos que tiene una gravedad tan fuerte, ¿sí? Esa gravedad que está pasando en ese agujero negro, que él, aunque no esté adentro, sino con estar cerquita, que ya él sufre de esa gravedad tan fuerte que tiene ese agujero negro, que inclusive la luz, mis hermanos, la luz cuando pasa por esos agujeros negros se la traga. ¿Se dan cuenta de esa fuerza que tiene ese fenómeno, que es capaz de tragarse a la luz? La luz se la traga, mis hermanos. Y entonces por eso es una gravedad enorme la que hay en ese fenómeno. Entonces, cuando ese hombre vive allí, para él el tiempo pasa más lento. Entonces, este señor que está aquí cerca del agujero negro pasa un minuto, escúchenme bien, para él pasa un minuto y para nosotros que estamos en la Tierra pasa un año. Así como la ven. El hombre que está cerca del agujero negro pasa un minuto y nosotros que estamos aquí en la Tierra pasa un año. Y esto que estamos aquí explicando, mis hermanos, no es una suposición, es una certeza. Ahí Einstein nos está demostrando lo que también Dios ya había dicho antes, que el tiempo es relativo. A ver, vamos a hacer esta pequeña dinámica como la que luego hace nuestra hermana Rocío, a ver si me ayudan y le atinan. ¿Dónde en la Biblia nuestros hermanos o los apóstoles o un profeta nos explica la teoría de la relatividad? En donde hay un texto que te dice lo que acabo de explicar, que dijo Albert Einstein, pero lo dijo un apóstol o un profeta en la Biblia. Corre tiempo. Tin, tin, tin. ¿Qué texto? Tin, 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 tin. Así como dicen, 1 minuto para ganar. ¿Es Moisés? ¿No fue Moisés? A ver, ¿y por qué él? ¿Qué dijo? Ay, pues
Me vino a la mente que pero explicártelo al 100, no. Es que hay que decir qué dijo para ver si, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestro hermano Jaime pone que en un versículo de la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos. Muy bien, un buen punto. Ahí nos estará hablando también la Biblia de la relatividad del tiempo, porque el concepto, mis hermanos, de relatividad, quiere decir, Einstein nos dijo que el tiempo depende del observador. El tiempo depende del observador. Ah, fue Rosalba, perdón. Ok, el tiempo depende del observador, ¿sí? Pero la Biblia ya nos lo dice. Bueno, ahí les va. Aquí está. Es en segunda de Pedro 3, del 8 al 10. Segunda de Pedro 3, del 8 al 10, porque dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Díganme, mis hermanos, o no sé, yo aquí propongo que aquí el apóstol nos está hablando de la relatividad del tiempo, porque es exactamente lo que dice Einstein. El tiempo no es una cosa que exista, sino depende del que lo observa. Es exactamente lo que nos estaba diciendo Einstein. Para alguien que vive, por ejemplo, cerca de un agujero negro, el tiempo pasa más lento. Entonces el tiempo no es igual. Y ahora nosotros, ¿se acuerdan que al principio del estudio leímos que Pablo dice que lo llevaron al tercer cielo y queremos entender que en ese tercer cielo es en donde está Jehová? Jehová está en todas partes, pero si podemos, no sé, más o menos, no sé, asociar dónde está el reino de los cielos, que es en el tercer cielo, entonces, por eso en muchas partes de la Biblia, mis hermanos, si ponemos atención, nos habla de la relatividad del tiempo. El tiempo no pasa igual. Ya lo dice nuestra hermana Rosalba cuando dice en un abrir y cerrar de ojos. Otro aquí dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. A ver, Rocío, adelante. ¿Qué más dices? Salmo 103:15 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó que pasó el viento por ella y pereció. Habla semeja la longevidad del hombre con la de la flor también. Correcto, así es. Totalmente nos está hablando de la relatividad del tiempo también ahí, porque cuando tú comparas nuestro ser, nuestra vida, mis hermanos, cuando la comparamos con la vida de las estrellas, por ejemplo, mis hermanos, somos una, bueno, no sé si decir insignificancia porque me quedo corto si estamos hablando de estrellas que tienen vida de millones de años, de miles de millones de años, pues se quedó corto ahí el apóstol con esa descripción de una flor que florece y luego se desaparece cuando comparamos nuestros tiempos con otros tiempos. Pero pues creo que ahí exactamente nos confirman ellos lo que Einstein siglos después dijo que le llamaba relatividad del tiempo. Adelante, Elvira, otra vez. Oiga, y en Génesis 1 no es lo mismo cuando habla acerca de que el mundo fue creado en 7 días y nosotros Claro, que son 7 días, pero la verdad no creo que sean 7 días de los que... correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Obviamente, como siempre decimos, no tenemos así como que la prueba, ¿verdad? Pero creo que indudablemente ahí realmente Moisés nos está hablando de manera, es el relativo el tiempo, o sea, son 7 tiempos lo que puedo yo entender, ¿no? Hablar de 7 momentos o una secuencia de creación y pues para nosotros es fácil entender el concepto un día, una tarde, una noche, pero indudablemente, pues como aquí le explica Pedro, ¿no? Perdón, sí, pues el tiempo es relativo y lo confirmo con lo que dice Einstein, ¿no? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Vea, aquí yo lo que veo, mis hermanos, es que nuestro Señor Dios
nos está permitiendo vivir el tiempo en la manera en que nosotros lo sentimos ahorita. Si Dios nos está permitiendo que sintamos el tiempo así, o nunca se han pensado, mis hermanos, por qué Dios, a ver, voy a decirlo rápido porque se me acabó el tiempo y lo platicamos para el domingo y también el miércoles. Piensen esto. Obviamente estoy hablando de temas de lo que poquito que sabemos. Si se dan cuenta, mis hermanos, Dios nunca dice que a los ángeles los haga ángeles niños y que crezcan. No sé si me entienden. Siempre si en alguna parte Dios habla de la creación de los ángeles, se entiende que los hizo ya grandes. Los creó poderosos y eternos y grandes. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿y por qué a nosotros sí nos hace, solamente a Adán y a Eva, según entendemos, los hizo grandes o así? Creo que entendemos el texto, pero al resto de la humanidad digamos, voy a decirlo así, Dios nos obliga a pasar por una infancia, por una adolescencia, por una adultez y por una vejez. ¿Por qué Dios nos hace pasar por esas etapas y a los ángeles no? Ahí le dejamos y continuamos el domingo y luego el miércoles. A ver, me gustaría saber sus opiniones. Llévense esa pregunta para el siguiente domingo. A ver qué opinión me dan. ¿Sale? Vero, ahora no comentaste nada y ya se acabó el tiempo. ¿Qué pasó? No, es que ahorita no he podido participar porque estaba pensando pues que sí, o sea, ese tema yo ya lo había visto, que les dije lo del cielo, que yo lo veo pequeño, no lo veo grande, es todo. Gracias, Vero, gracias. Muy bien, mis hermanos, pues Jehová les bendiga y les guarde. Dejamos esa pregunta y la comentamos en nuestro siguiente estudio.